En el Tribunal Federal de Oakland, California, dos de los hombres más poderosos de Silicon Valley se enfrentan cara a cara. Elon Musk y Sam Altman, con fortunas que juntas superan los $670,000 millones. Han convertido un juicio corporativo en un espectáculo que revela no solo estrategias legales, sino también la fragilidad humana detrás de sus máscaras públicas. Musk, vestido de negro, apretando una pelota antiestrés mientras declara. Por su parte, Altman, con semblante sobrio, intercambiando miradas heladas. Y Greg Brockman, presidente de OpenAI, tomando notas en tinta roja, aun cuando sus propios diarios pasados son usados como evidencia en su contra. La tensión es palpable. La demanda de Musk acusa a OpenAI de traicionar su origen como organización sin fines de lucro, priorizando el bien público sobre los intereses comerciales. Si prospera, la compañía podría enfrentar una multa de hasta $150,000 millones. OpenAI responde que todo es un intento de frenar su avance mientras Musk construye un competidor. Protestas con carteles, figuras inflables y hasta un recorte de cartón de Musk en traje de baño. Algunos llegan por devoción, otros por entretenimiento. La jueza Ivonne González Rogers ha tenido que recordar que la sala no es un espectáculo, sino un espacio de justicia. Ante el jurado, Musk dramatiza los riesgos existenciales de la inteligencia artificial. Queremos un desenlace al estilo Star Trek, no un futuro de Terminator. Altman, aún pendiente de declarar, se mantiene discreto, acompañado de figuras clave en la seguridad de la inteligencia artificial. Más allá del veredicto, lo que se debate es el futuro del talento y la tecnología. Musk encarna la narrativa del visionario que alerta sobre riesgos globales. Altman, la del ejecutivo que busca consolidar liderazgo en medio de la tormenta. En el fondo, esta no es solo una disputa por dinero o contratos. Es una batalla por definir cómo se entrelazan innovación, responsabilidad social y poder en la era de la inteligencia artificial. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 12 de mayo y este es nuestro episodio número 126. Yo soy Rogelio Segovia. Gracias por estar aquí. Situación de negocios actual. En México la semana vuelve a girar alrededor de los reportes corporativos. Empiezo con FEMSA, Fomento Económico Mexicano. La compañía reportó un crecimiento de 6.1% en ingresos consolidados durante el primer trimestre de este 2026. Y Oxxo México volvió a ser el motor más fuerte. Sus ingresos crecieron 8.3% y su utilidad de operación avanzó más de 20%. Pero quizá lo más interesante no está solo en la tienda física. Spin by Oxxo llegó a 11 millones de usuarios activos y Spin premia a 28.4 millones. Dicho de otra manera, FEMSA ya no debe leerse únicamente como una empresa de tiendas de conveniencia. Oxxo se está convirtiendo en una plataforma de retail, datos, pagos, lealtad y servicios financieros. También vale la pena mirar a Grupo Bimbo. La empresa anunció un plan de inversión de $1,000 millones en Estados Unidos entre 2026 y 2028. La apuesta es ambiciosa, pero el mercado reaccionó con cautela. Sus acciones cayeron en la Bolsa Mexicana de Valores
por preocupaciones sobre márgenes operativos. Otro dato relevante fue el dinamismo de fusiones y adquisiciones en México. De acuerdo con reportes de la semana, el valor de las transacciones de Merger and Acquisitions, fusiones y adquisiciones, creció con fuerza al arranque de 2026. Entre las operaciones destacadas aparecen la compra de activos de Macquarie por Fibra Prologis y la adquisición de activos de gas de Lukoil por parte de Grupo Carso. Y cierro con Walmart México. La compañía reportó utilidad neta sólida en el primer trimestre, pero con ventas que no terminan de convencer. Su apuesta está en precios bajos, comercio electrónico, hot sale y por supuesto el Mundial de Fútbol. Estados Unidos y el entorno global. Esta semana 3 movimientos marcaron la agenda internacional: inteligencia artificial, sucesión corporativa y reacomodo estratégico. Primero, Intel. La compañía nombró a Alex Katsoutian, un ex ejecutivo de Qualcomm, para liderar su unidad de PCs e inteligencia artificial física. Esto refleja que la inteligencia artificial ya no solo será la nube y software, también serán chips, dispositivos y manufactura. Intel busca reposicionarse en una carrera donde perdió liderazgo, pero aún conserva activos estratégicos. Segundo, Berkshire Hathaway. Hemos estado hablando últimamente mucho de esta empresa de Warren Buffett. Y precisamente tras la jubilación de Warren Buffett hacia Greg Abel, ahora la sucesión toca en el negocio de seguros de la compañía. Charlie Shamieh reemplazará a Hit Jain. En Berkshire, las sucesiones parecen parte de una arquitectura de continuidad muy ordenada. Una lección de planeación que muchas organizaciones deberían observar. Y tercero, viajes corporativos. Long Lake acordó comprar American Express Global Business Travel por $6,300 millones. La apuesta de Long Lake: tecnología e inteligencia artificial aplicada a viajes y administración de gastos. Una muestra más de cómo la inteligencia artificial se expande más allá de Silicon Valley hacia industrias operativas tradicionales. Y finalmente, usted recordará a esta empresa que se hizo muy famosa durante la pandemia, BioNTech. Esta farmacéutica BioNTech anunció cierres de plantas en Alemania y Singapur, con impacto en hasta 1,860 empleos. Es el ajuste pospandemia. Empresas que crecieron con demanda extraordinaria ahora enfrentan el reto de tener que definir de qué tamaño necesitan quedar para competir en la nueva realidad. Economía. Empezamos con México. La economía no está en crisis abierta, pero sí está en una zona incómoda. Lo hemos venido viendo, lo hemos venido observando y desde luego que lo hemos venido conversando aquí en este espacio. Le cuento que la inflación del mes de abril bajó a 4.45% anual, rompiendo 3 meses de alza, aunque sigue arriba de la meta del Banco de México y con una fuerte presión en alimentos. Aún así, el Banco Central recortó su tasa a 6.50% en una decisión dividida y que marca el fin del ciclo de recortes. El empleo formal en nuestro país sumó apenas 23,923 puestos en abril. Sí, es positivo, desde luego, pero insuficiente para un mercado laboral que necesita más dinamismo. Y las expectativas de crecimiento se ajustan nuevamente. Citi México redujo su proyección para nuestro país en 2026 a 1.2%. En resumen, temas económicos de nuestro país: hay estabilidad macro, pero con muy poca velocidad. Una economía que no se derrumba, pero tampoco es lo suficientemente dinámica para generar suficiente bienestar para la población. Estados Unidos. El mercado laboral de aquel país agregó 115,000 empleos en abril y mantuvo el desempleo en 4.3%. Los salarios crecieron 3.6% anual, lo que complica a la Reserva Federal. No hay ruptura, pero tampoco hay margen fácil para bajar las tasas,
lo que seguramente causará el enojo del presidente de aquel país. El déficit comercial se amplió por importaciones ligadas a la inversión en inteligencia artificial y centro de datos, mostrando cómo la inteligencia artificial mueve infraestructura y cadenas de suministro. Pasemos a China, donde las exportaciones crecieron 14.1% y las importaciones 25.3%. El dato refleja fortaleza exportadora, pero hay una debilidad interna. Sigue la debilidad interna. En autos, especialmente los eléctricos, la sobreproducción busca salida en mercados externos, aumentando tensiones comerciales, desde luego con Estados Unidos, Europa y México. Y finalmente, temas de economía global. El Fondo Monetario Internacional mantiene una visión de crecimiento moderado con un mundo más caro y desigual, presionado por conflictos y energía. No hay como tal una recesión abierta, pero sí menos margen para equivocarse. En este entorno, talento, tecnología y disciplina operativa dejan de ser accesorios, son el centro de la estrategia. Talento. Escuchemos el apunte de esta semana de Ginny Dorado. Hola, un gusto coincidir de nuevo en este espacio para hablar desde la experiencia en liderazgo y talento y cultura, haciendo cable a tierra con el negocio. Aprovechando que acabamos de pasar este 10 de mayo, quiero conectarte 3 temas que parecen separados, pero que no lo están. El Día de las Madres, el Mundial 2026 y la forma en que tomamos decisiones públicas y organizacionales sin considerar el impacto real en las personas. Hace unos días asistí a un evento del 10 de mayo en la escuela de mi hija. Hubo exposiciones de mujeres, paneles, actividades de bienestar físico. Y me quedé pensando en algo muy simple. Hablamos mucho de reconocer a las madres, pero muchas veces diseñamos políticas sin entender cómo viven, trabajan y resuelven todos los días. Y aquí viene este punto. Se ha planteado adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 por el Mundial y por temas de calor. Aún se sigue discutiendo el tema. La SEP y las autoridades estatales han hablado de ajustes al calendario escolar considerando estas variables. Pero cuando vemos los datos, la decisión requiere mucho más análisis. El Mundial 2026, como tú sabes, tendrá 104 partidos en total, según la FIFA. México será sede únicamente de 13 partidos, distribuidos entre Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es decir, México albergará apenas alrededor del 12.5% de los partidos del Mundial. Entonces, ¿vale la pena alterar todo un ciclo escolar nacional por 13 partidos? Además, muchos de los partidos en México están programados en horarios vespertinos o nocturnos. Por ejemplo, el partido que inaugura en Ciudad de México está programado para las 7 de la noche. Aquí es donde creo que falta una mirada de gestión de talento, de empresa y de vida real. Porque cuando cierras escuelas antes, no solo mueves una fecha en el calendario, mueves la operación diaria de millones de familias y específicamente de las madres trabajadoras. INEGI reporta que en México existen aproximadamente 38.5 millones de madres. De ellas, cerca del 46% participa económicamente y alrededor de 3 de cada 10 madres son jefas de hogar. Además, el propio INEGI señala que más del 87% del tiempo de cuidado infantil sigue recayendo principalmente en las mujeres. Y aquí está la realidad que pocas veces se pone sobre la mesa. Muchas madres organizan toda su operación personal y laboral alrededor del horario escolar. No todas cuentan con una red de apoyo permanente. Muchas veces el apoyo familiar se activa después de clases, no desde la mañana. Entonces, cuando reduces el ciclo escolar o modificas dinámicas sin una solución integral, ¿quién absorbe el impacto? Claro, tienes en mente la respuesta: las familias. Y dentro de las familias, principalmente las mujeres. Y esto se vuelve todavía más retador considerando la reducción histórica de guarderías y estancias infantiles que dejaron de fortalecerse como política pública, como tú sabes, en años recientes. Además, el INEGI dice que el trabajo no remunerado de cuidados y labores de hogar representa cerca del 24% del PIB nacional y más del 72% de esa carga la realizan mujeres. Este dato es increíble, porque significa que seguimos tomando decisiones sin reconocer cómo realmente funciona el sistema de cuidados en México. Por eso, creo fielmente que hay soluciones mucho más inteligentes. En lugar de afectar el ciclo escolar completo, ¿por qué no trabajar coordinadamente con organismos como Coparmex, CAINTRA, la CONCAMIN o la CANACO? Por ejemplo, flexibilizar horarios todos los días de partido,
implementar home office parcial donde sí sea viable, escalonar salidas en ciudades sede, ajustar operación únicamente en zonas de alto impacto. Esto sí ayudaría a reducir tráfico sin trasladar el costo operativo a las familias. Y aquí hay una reflexión bien importante para recursos humanos y para los líderes. La flexibilidad laboral no es un beneficio, es una herramienta estratégica para responder con inteligencia a realidades sociales y operativas. El gran problema muchas veces no es la intención de las decisiones, es que se toman desde el escritorio y no desde la realidad de las personas. Y justamente ahí, ese es el rol de capital humano. Debe jugar cada vez más a ayudar a conectar el negocio, la productividad y la realidad humana. Así que este Día de las Madres no solo debería de servir para felicitar a las mujeres que sostienen familias, carreras y hogares al mismo tiempo. También debería de servirnos para preguntarnos, ¿estamos diseñando decisiones pensando realmente en cómo se vive hoy nuestra gente? Porque cuando una política no considera el impacto operativo y humano, alguien termina pagando el costo. Y muchas veces somos las mamás trabajadoras. Nos vemos hasta la próxima. Cultura. Finales de los 80, principios de los 90, el entretenimiento es simple: jugar Street Fighter, coleccionar Trapper Keepers o las irreverentes tarjetas Garbage Pail Kids. En las noches, la compañía era la radio. Las estaciones con mayor audiencia eran aquellas con un locutor en vivo, alguien que seleccionaba canciones y hablaba con nosotros. Un contacto humano. Años después llegaron las redes sociales en 2006, el iPhone en 2007 y con ellos la acelerada caída de periódicos, revistas y hasta libros. En paralelo, plataformas como YouTube, Blogger, WordPress dieron voz a cualquiera. Más adelante, Spotify masificó el podcast. Lo que antes era exclusivo de radio y televisión se abrió a todos. Yo mismo inicié un blog en 2004, un podcast en 2019 y mucho antes escribía columnas en el periódico escolar. Era la libertad de elegir voces auténticas. Pero en 2022 apareció la inteligencia artificial y con ella un fenómeno distinto. Personas que nunca habían escrito ni reflexionado comenzaron a publicar, y esto lo digo entre comillas, comenzaron a publicar textos generados por máquinas. No eran ideas propias, ni imaginación, ni procesos intelectuales. Eran prompts. Actúa como columnista y escribe sobre este trending topic. ¿Cuál fue el resultado? Miles de textos idénticos con frases cliché como "en el vertiginoso mundo actual" y cierres prefabricados como "en conclusión" o "la inevitable, la pregunta es inevitable", y muchos otros estilos similares. ¿Será acaso que estamos perdiendo las voces genuinas? La respuesta quizá está en la memoria de los años 90. Seguiremos buscando aquellas voces que, como la radio en vivo, nos transmitan humanidad, que nos recuerden que detrás de las palabras hay alguien que piensa, que siente, que selecciona, porque los seres humanos lo que buscamos no son textos preprogramados, sino contacto humano. Que no se nos escape. El día de hoy, Yeshua Gómez nos habla de la reducción de la jornada laboral, temas que ya están vigentes desde hoy. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del People Trends. Esta semana vamos a hablar de un tema que ya dejó de ser teoría y que muchas empresas todavía siguen viendo como algo del futuro. Estamos hablando de la reducción de jornada laboral. Porque sí, recordemos que el pasado marzo entró en vigor la reforma constitucional y el 1 de mayo la reforma a la Ley Federal del Trabajo, todo esto en materia de reducción de jornada. Y aunque la disminución de horas va a ser gradual hasta llegar a las 40 horas semanales en el 2030, hay varias reglas que ya están vigentes desde este momento y que las empresas tendrían que estar revisando desde ya. Primero, mucho ojo con el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Hoy ya existe un límite legal respecto de cuántas horas extras triples están permitidas por ley. Y ese límite es de 4 horas extras triples por semana. Esto obliga a las empresas a revisar con muchísimo cuidado cómo están administrando sus jornadas y, sobre todo,
cuando el tiempo extraordinario deja de ser algo excepcional para convertirse en parte normal de la operación. Segundo, aunque las horas extras dobles tendrán una implementación gradual, la forma de distribuirlas ya está vigente. ¿Y qué significa esto? Que la jornada extraordinaria no puede exceder de 4 horas al día y tampoco puede elaborarse más de 4 veces por semana. Esto ya aplica desde hoy, no es algo que vaya a entrar después. Y por último, también ya quedó establecido que el tiempo máximo entre jornada ordinaria y extraordinaria no puede superar las 12 horas diarias. En otras palabras, el viejo modelo de jornadas larguísimas, sumando un horario normal más tiempo extra, empieza a quedarse ya sin espacio legal, ya no hay lugar. Y aquí viene el bonus track, que probablemente es de lo más importante que consideramos de toda la reforma. La extraordinariedad de las horas extras prácticamente se elevó al rango constitucional, ya está en nuestra Constitución. ¿Qué implica esto? Que las horas extras deben existir solamente por circunstancias extraordinarias. Entonces, si una empresa vive permanentemente operando con jornadas excedidas, podría enfrentarse al argumento de que ya no estamos frente a una excepción operativa, sino frente a una práctica estructural contraria a la Constitución. Y eso abre la puerta no solamente a reclamaciones laborales, sino también a inspecciones y multas por jornadas excedidas de manera permanente. La reducción de jornada no empieza en el 2030, empieza hoy. Hay que revisar turnos, cargas de trabajo, tiempos muertos y productividad. Y sobre todo, la manera en que las empresas están utilizando el tiempo extraordinario. Porque muchas veces el verdadero riesgo no está en pagar las horas extra, sino en depender de ellas para poder operar. Nos escuchamos la próxima semana. Y así cerramos el episodio número 126 de People Trends. Gracias por acompañarnos este martes 12 de mayo. Recuerde seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en su plataforma favorita. Y también por favor de activar la campana para recibir notificaciones y que no se pierda ninguno de los nuevos episodios. Y como seguramente usted imagina porque ya escuchó, en las próximas semanas Isca González estará disfrutando de unas merecidas vacaciones. O más bien sería porque usted no la escuchó, por eso probablemente ya se imaginaba de estas vacaciones de Isca, un tiempo de descanso y renovación bien ganado. Yo soy Rogelio Segovia, me encuentra, ya lo sabe usted, en X como @Rogelio Segovia y en mis columnas del newsletter de Human Leader de manera semanal y del periódico El Norte de Grupo Reforma de manera quincenal. Gracias por acompañarnos.